Padre Santo, solo tuya es la gloria por siempre, Dios. Solo tú mereces ser exaltado y eres digno de recibir la gloria y la alabanza. Te damos gracias porque sabemos, Señor, y entendemos que eres tú quien planificó esto. Eres tú quien nos convocó. Eres tú quien tu providencia ordenó todas las cosas para que hoy pudiéramos estar en este lugar. Estamos en este momento los que tenemos que estar y van a llegar los que tienen que llegar, Señor. Gracias porque eres tú quien tiene el control de nuestras vidas, de lo que somos, de lo que entendemos. Gracias porque eres nuestro Rey y nuestro Dios. A pesar de ser el soberano por sobre toda la creación, también eres nuestro Padre. Y como hijos tuyos venimos en reverencia delante de ti pidiendo que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para no solo entender estas verdades, sino que también aceptarlas. No solo, Padre, conocer teóricamente, sino que ver cómo esto puede aplicarse a nuestra vida y cómo debiésemos responder y vivir en función de estas verdades, Señor, que hoy tú nos compartirás. Gracias, Señor, te pido gracia y misericordia también para mí, para poder exponer tu verdad, para poder compartirla de forma clara, Señor, no divagar, no entregar mi opinión, Señor, que no sea mi mensaje, sino que sea tu verdad y tu palabra siendo expuesta. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, voy a poner el cronómetro para no pasarme. Jaime me puso una tarea muy difícil, que es hacer un resumen y dar una introducción. Y hay muchas cosas que hay que mencionar antes de adentrarnos en las obras de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que entender o al menos tener frescas y tener algún concepto, alguna idea. Entonces no es fácil la tarea que me dio Jaime. Y hay muchas cosas que tengo que mencionar, así que lo voy a hacer de forma breve. Voy a tratar de darle espacio al menos a las cosas que sean más importantes. Y no voy a entrar en mucha profundidad porque luego mis hermanos expositores van a entrar en profundidad en cada tema. Así que esto es simplemente un pequeño resumen, una pequeña introducción, quizás si lo pudiéramos poner en estos términos, un preámbulo, el prólogo de un libro. No voy a introducir demasiado el tema de las obras porque es el tema de todo el fin de semana, pero sí voy a adentrarme y a comenzar a ver qué cosas necesitamos para siquiera poder entender las obras de Dios. Entonces, lo primero, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de las obras? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de las obras de Dios? ¿Alguien se atreve? Bueno, hay muchas cosas que la palabra nos dice. Sin fe la obra es muerta. Ok, hay un tipo de obra ahí. ¿Algo más? ¿Alguien tiene los cielos? Los cielos cuentan la gloria de Dios, sus obras, ¿verdad? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso lo vamos a ver también mañana. Hay muchas cosas que la palabra nos dice acerca de las obras de Dios. Yo me quiero quedar con este versículo que está en el Salmo 111, versos 2 y 3. Dice así: Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Permítanme, hermanos, volver a leer esto, y este es el texto que me va a ayudar a mí a introducir, y les pido que por favor traten de entenderlo, traten de masticarlo un poco, porque no solo habla de la obra del Señor, sino del Dios que obra. Dice: Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Sus obras son grandes, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Si tú obraras, probablemente tu obra no sería tan grande. Yo obro y mi obra no es tan grande, pero la obra del Señor es grande porque Él es grande. Para entender las obras de Dios, tenemos que entender el carácter de Dios, el ser de Dios. ¿Quién es este Dios que obra? Sería imposible, hermanos, conocer las obras del Señor en su totalidad. De hecho, a pesar de que este es el retiro de las obras del Señor, no vamos a poder salir de aquí y nadie va a poder decir: ok, terminó el fin de semana y conozco las obras del Señor. En el mejor de los casos vamos a poder ver muy superficialmente algunas de sus obras. No porque queramos verlo superficialmente, no porque sea poco tiempo. Si estuviéramos una semana sería lo mismo. El problema es que son las obras de Dios, de un Dios grande, un Dios que creó todas las cosas que existen, un Dios que es poderoso, que es soberano. Es por esto que lo mejor que podemos hacer es venir en reverencia y pedirle al Señor que nos ayude a entender un poco más de Él y de la forma en que Él obra. Amén. Debido a esto, debido a la grandeza de las obras del Señor, tendemos nosotros a tratar de simplificarlas, tratar de ponerlas en nuestros términos para entenderlas mejor. Y muchas veces, de hecho, el Señor lo hace. El Señor nos ayuda en su palabra a poner su verdad eterna en términos humanos, en términos antropomórficos, en términos que nosotros podamos entender.
Pero nosotros muchas veces lo hacemos y tratamos de sobresimplificar las obras del Señor. Entonces pensaba y decía, quizás sería muy fácil tratar de dividir las obras del Señor en el tiempo pasado, las obras que hizo en el pasado, las obras que hizo en el presente, las obras que hizo en el futuro, y pareciera para nosotros ser una buena división de las obras de Dios. Pero ¿qué estaríamos haciendo? Sería meter a Dios en el tiempo. El Señor no se rige por el tiempo en que nosotros nos regimos. Entonces no podemos hablar de las obras pasadas, presente y futuro como si abarcaran todo. Dios es un Dios eterno, que está fuera del tiempo, que creó el tiempo, está por sobre toda su creación. Y esa es alguna de las cosas que vamos a estar viendo. No podemos organizarlo en nuestras propias categorías, pero sí podemos tratar de ponerlo en algunos temas, algunos hilos, como mencionó Jaime, y durante este fin de semana vamos a estar viendo algunas de esas obras, y algunas de esas son la obra de la creación, tanto espiritual como la obra material de creación, la predestinación, el decreto de Dios, su providencia. Y, por ejemplo, allá mi hermana dijo, las obras que nosotros hacemos, ¿verdad?, no son nada si es que, la fe más bien no es nada si es que no están acompañadas de obras. Vamos a tratar de distinguir nuestras obras de las obras de Dios. Y este retiro es sobre las obras de Dios, las obras que son grandes y gloriosas. Entonces podemos mencionar muchas obras más de Dios, por ejemplo, la obra completa de su salvación. Pero lo que vamos a estar haciendo en este retiro es poner esas grandes categorías, porque de alguna u otra forma todas las obras de Dios pueden ser englobadas o entendidas por las cosas y las categorías que vamos a estar compartiendo este fin de semana. ¿Amén? Así que mi labor en este retiro es hacer una pequeña introducción al tema de las obras, aunque como les digo, yo lo llamaría más bien un preámbulo. Entonces, la primera pregunta para ustedes, hermanos. ¿Qué será lo que debemos conocer antes de conocer las obras de Dios? Al Dios de las obras. ¿Amén? Al Dios de las obras. Si le hago una pregunta, ¿lo conocemos? ¿Quién podría decir yo conozco a Dios? Sé que van a tener la pelea interna de decir sí, yo lo conozco, pero a la vez no lo conozco. ¿Quién podría decir que conoce a Dios? Hay un texto que dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, ¿conocemos a este Dios? Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Primero, voy a comenzar con una aproximación general, una primera aproximación al concepto de Dios. No necesariamente al Dios de la Biblia, y ya se van a dar cuenta por qué voy a hacer esto, pero una primera aproximación al entendimiento que la gente, que el mundo tiene de Dios. Si yo preguntara si es que aquí hay algún ateo, probablemente nadie me va a decir yo soy ateo. Si preguntara si hay algún panteísta en este lugar, probablemente todos se inclinarían a decir no, eso no me suena, no soy panteísta. Ahora, si les preguntara si te clasificas como un teísta o un deísta, ¿podrían saber cuál es exactamente la diferencia? ¿Es necesario conocer esto? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estos conceptos? Quiero hacer una mirada muy rápida y quiero pasar a... ¿Aló? Ahí sí. Entonces, a nivel secular y dentro de las ramas del estudio del hombre, recuerden, no estoy todavía desde el punto de vista bíblico, dentro de las ramas del estudio del hombre, de la antropología, hay bastantes diferentes ramas de este estudio. Una de ellas es el estudio del comportamiento social, cultural, de las religiones, ¿verdad? Y dentro de esas religiones y cosmovisiones, dentro de ese estudio encontramos diferentes aproximaciones que la gente tiene al concepto de Dios. Voy a mencionar algunas. Hay gente que cree que Dios no existe. ¿Cómo se llamaría eso? Ateísmo, ¿verdad? O sea, sí, adelante. Y por supuesto que la idea de esto no es explicar todas las aproximaciones, todos los conceptos que el hombre pueda tener de Dios, pero sí las 3, 4, 5 principales. Entonces, cuando decimos que la gente dice Dios no existe, como bien dice el necio en su corazón, que se menciona ahí en el Salmo 14, no hay Dios, eso se llama ateísmo. Vamos a ponerlo en este extremo. Aquellos que dicen no existe Dios, a ellos le llamamos ateos, ¿verdad? Me imagino que todos han escuchado ese concepto, él es ateo, aquí un ateo, yo era ateo y ahora... Entonces, no existe Dios, eso es el ateísmo. Si nos vamos un paso más hacia acá, están los que dicen, no sé si existe Dios. No digo que no existe porque no lo sé, no sé si sí o si no, y a esos los conocemos como
agnósticos. ¿Okay? Agnósticos, viene la palabra a y gnosis, que es sin conocimiento, que no pueden decir Dios no existe porque no lo saben. Ese es otro tipo de aproximación que la gente puede tener hacia el concepto de Dios, el agnosticismo. Un paso más acá, ya empezamos a hablar de que sí hay cierta claridad de que hay un ser, hay una deidad, hay un Dios o una variedad de dioses, pero lamentablemente, y vamos a hablar, ¿y por qué digo lamentablemente? Porque nos vamos a dar cuenta cómo esta mentira humana penetra incluso dentro de la iglesia. En este lugar donde estoy parado, justo en el centro, hay algo que se llama el panteísmo, que es un acercamiento que reconoce que hay un Dios o una deidad o una inteligencia superior, pero no se distingue de su creación. Es decir, es lo mismo Dios que la creación, y la creación es a la vez Dios. No hay una distinción entre el Dios creador y la creación de Dios. Eso sería el panteísmo en términos muy generales. Aquí no voy a entrar en demasiado detalle. Okay, me voy un paso más acá y tenemos algo que se llama el deísmo. No sé si alguien ha conocido, ha escuchado lo que es el deísmo. El deísmo es la creencia en un Dios que efectivamente creó todas las cosas, que es diferente y se distingue de su creación, que no es los árboles, no es las piedras, no, es un Dios que creó todas las cosas, que creó el universo, pero es un Dios que creó y se marchó, se despidió, se fue, ya no se relaciona con su creación, ya no está presente en la creación, no es un Dios que exija moralidad, no es un Dios que se relacione con la criatura. Ese es el Dios del cual los deístas hablan, ¿ok? Deístas, con D. Un paso más allá está lo que llamamos el teísmo. Aquí ya es un poco diferente. Y de hecho nosotros en cierto punto y en cierto sentido somos todos teístas. ¿Qué es el teísmo? Es aquella aproximación que dice que efectivamente hay Dios, existe Dios, creó todas las cosas. Se distingue del panteísmo porque Dios no es la creación, sino que es el creador. Además de esto, Dios no se despidió, sino que Dios permanece presente en su creación e interactúa y constantemente está en relación con su creación o con sus criaturas. Ese es el teísmo. Si tuviéramos que elegir entre esas 5, porque hay más, pero esas son las 5 principales, nosotros somos teístas, porque creemos que Dios existe, que Dios creó todas las cosas, que Dios no es la creación, sino el creador, pero que Dios también está presente. Esto va a ser muy importante cuando hablemos de la providencia del Señor. Entonces, ateísmo, Dios no existe; agnosticismo, no sé si existe; panteísmo, todo es Dios, toda la creación también es Dios a su vez; deísmo, Dios existe, Dios creó las cosas, pero se fue y no se relaciona directamente con su creación; y el teísmo es que Dios creó todas las cosas y Dios está presente y Dios ordena y sostiene también todas las cosas. Ahora, ¿somos teístas, amados hermanos? ¿Nos consideramos teístas? ¿Sí? Somos teístas, ¿verdad? Ahora, ¿es una definición que nos encante, que nos guste? ¿Andamos predicando y convirtiendo a la gente en teístas? La verdad es que no. Es más bien una categoría que nos ayuda muchísimo a diferenciarnos de otros errores, pero el teísmo tampoco es completo, el teísmo tampoco es perfecto. ¿Por qué? Porque es una aproximación humana hacia el entendimiento de Dios. De hecho, dentro del teísmo mismo hay diferentes entendimientos. El teísmo es que Dios existe, pero existe el politeísmo, que es parte del teísmo, y son muchos dioses crearon las cosas, muchos dioses son los que sostienen las cosas, muchos son los dioses. Dentro del teísmo está el politeísmo. Dentro del teísmo también está el catenoteísmo. No sé si alguien había escuchado el catenoteísmo alguna vez. Son muchos dioses, pero hay que adorar uno solo a la vez. Ese es el catenoteísmo. Y es parte del teísmo. Entonces, cuando decimos somos teístas, tengamos cuidado porque sí, nos ayuda a distinguirnos del ateo, del panteísta, pero el teísmo no es el Dios de la Biblia siendo expresado, sino que es el hombre tratando de entender a Dios. También, aparte del catenoteísmo, está el enoteísmo, que quizá puede ser un paso mejor, no voy a decir mejor, pero es un paso mejor que el catenoteísmo. El enoteísmo, y no los quiero confundir con tantas cosas, pero el enoteísmo también dice que son muchos los dioses, pero hay que adorar solo a uno. Y la gente muchas veces dentro incluso de la iglesia se confunde con esto. Dice, son muchos los dioses, pero solo uno es el que nosotros adoramos. No, la Biblia no dice que hay muchos dioses, hay un solo Dios verdadero. Los otros son ídolos, son dioses que el hombre se ha manufacturado, pero hay un solo Dios verdadero. Entonces el enoteísmo tampoco nos sirve. Aunque suena mejor porque son muchos los dioses, pero hay uno solo al que adorar, el enoteísmo no es lo que nos identifica. ¿Le suena el monoteísmo? ¿Qué es el monoteísmo? Bueno, mono es uno,
Entonces el monoteísmo habla de que, no, el mono sí es un animal, pero cuando usamos el término monoteísmo estamos hablando de que es un Dios. Entonces nosotros podríamos decir, ok, somos teístas, monoteístas, ahí estamos listos, ahí tenemos la película completa y no hay espacio de error. Sí hay bastante espacio de error aún. El Islam y los musulmanes también son monoteístas, porque ellos creen que su Dios es uno. Alá, en este caso, ¿verdad? Entonces también son monoteístas. Nosotros no somos judíos, nuestra religión no es el judaísmo. Nosotros abrazamos a Cristo y de hecho nos aferramos a Él. Los judíos no, pero también son monoteístas, porque Jehová, el Dios de los judíos, Yahvé, que es nuestro mismo Dios, lamentablemente ellos se quedaron hasta la mitad y rechazaron la mayor revelación del Dios de la Biblia, pero los judíos también son monoteístas y los cristianos también son monoteístas. Entonces, ¿basta con ser teístas? No. ¿Basta con ser monoteístas? Tampoco. Ok, teísta, monoteísta y creo en el Dios de la Biblia. Eso suena mejor, ¿no? ¿Es suficiente, amados? ¿Qué dice Santiago? Tú dices que hay un Dios, bien haces. Los demonios también. En cierto sentido, el diablo, Satanás, los demonios también son teístas, monoteístas, que creen en el Dios verdadero de la Biblia. Entonces no es suficiente con categorizarnos como que somos teístas, monoteístas y creemos en el Dios de la Biblia. ¿Cuál es la distinción entonces que hay con los demonios? ¿Cuál es la distinción que nosotros tenemos hacia ese Dios? Es que nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, es que nosotros le amamos, es que nosotros le conocemos relacionalmente, pero aún más importante que eso, es que Él nos ama, que Él nos escogió, que Él nos conoce, que Él nos apartó para ser suyos. Entonces, amados, ¿es importante conocer la diferencia entre el deísmo y el teísmo? Sí, y nos ayuda bastante para evitar algunos errores. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque efectivamente, cuando empezamos a entender cómo es que Dios obra en su creación, cómo es que Dios obra en la eternidad, cómo es que Dios decreta las cosas, es importante que no pensamos que Dios es un Dios que está en todas las cosas porque es todas las cosas. No creemos en el panteísmo. Empecemos a pensar cuáles serían algunos problemas de tener una aproximación principal o inicial incorrecta a Dios. ¿Qué pasaría si estamos estudiando las obras de Dios? ¿Qué pasaría si estamos en el retiro de las obras de Dios y alguien de aquí se declara un ateo? ¿Qué dice el ateo? Dios no existe. Entonces, ¿para qué siquiera molestarnos en estudiar las obras de Dios? ¿Verdad? Entonces, es por eso que es necesario entender que el ateísmo no es una buena aproximación, sobre todo cuando estudiamos las obras de Dios. El agnóstico, ¿qué pasa con el agnóstico? No le importa, no sabe si sí o no, pero es una persona que no se acerca a Dios. Algunos en el mejor de los casos dicen, yo estoy en una búsqueda de Dios, pero amados, la búsqueda de Dios no comienza sino hasta que Dios nos busca, hasta que Dios viene a nosotros y Él se acerca a nosotros. Entonces, en la práctica, el agnóstico es un poco más sensato que el ateo, pero el agnóstico igual vive sin Dios en su corazón. Como dice Efesios, sin las promesas del pacto, sin Dios en el mundo, sin las bendiciones de este Dios. El agnóstico que dice no sé, es básicamente un ateo en la práctica, que vive sin Dios. ¿Qué pasa con el panteísta cuando estudiamos las obras de Dios? ¿Qué pasa con la aproximación panteísta donde todo es Dios? No podemos diferenciar entre Dios y su obra, porque Dios es la obra, la creación es Dios y Dios es la creación. Entonces cuando entendemos el concepto panteísta al estudiar las obras de Dios, decimos esto no puede ser así, no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿qué pasa con los deístas? Que suena mejor, ¿verdad? Porque creen que Dios creó todas las cosas, pero se fue. Entonces Jaime se queda sin tema para mañana, porque ¿de qué sirve la providencia de Dios si Dios se fue? Si Dios no gobierna sobre todas las cosas, si Dios no preserva todas las cosas, si Dios no actúa en y a través de todas las cosas, ¿de qué nos sirve estudiar siquiera las obras como la providencia de Dios? Entonces es por eso que es necesario entender estos conceptos de el teísmo, el deísmo, el panteísmo, el ateísmo, etc. Pero nuevamente, no quiero que nos quedemos simplemente pensando y quedándonos tranquilos como, ok, somos teístas y ahí se termina la cosa. No, no es suficiente, amados hermanos. El ser teísta, sin ser hijo de Dios, es haberse acercado a la puerta de la salvación sin haber entrado por ella. Y no es nuestro fin. Nuestro objetivo no es convertir a los ateos en teístas. El objetivo por el cual predicamos la palabra de Dios es que a través del poder del Espíritu Santo en la predicación traemos, y Dios más bien trae a muertos a la vida. No ateos al teísmo, sino que muertos a la vida y a su reino, al reino de su Hijo,
que es Dios eterno y soberano por siempre. Amén. Es por esto que necesitamos entender estos conceptos. Voy a seguir avanzando. Desde un punto de vista humano y racional, el teísmo sin duda es la mejor aproximación inicial que más se acerca al Dios de la Escritura y dentro del cual podemos encontrar los argumentos más sólidos a favor de un Dios que creó todo lo que existe. Entonces, si nos tenemos que clasificar en una de esas 5, claramente somos teístas. No es suficiente, pero claramente somos teístas porque creemos, y somos teístas monoteístas, creyentes en el Dios de la Biblia. No es suficiente, pero nos sirve para diferenciarnos de los errores. ¿Se entiende hasta aquí? Perfecto. Entonces, los teístas tienen muy buenos argumentos sobre la existencia de Dios. No sé si han escuchado alguna vez algo de la apologética, de la defensa de la fe, de cómo podemos probar, por ejemplo, la existencia de Dios. El teísmo, dentro de todas esas, es la que tiene los mejores argumentos para la existencia de Dios. Por ejemplo, el argumento cosmológico de la existencia de Dios, que dice que todo lo que existe en el universo tiene una causa, el universo existe y por ende el universo tiene una causa. Entonces, decimos, si el universo tiene una causa, entonces esa causa tiene que ser un agente externo al universo, ¿verdad? Porque si creó el universo tiene que estar fuera y por sobre el universo. Si creó el universo con toda su expansión tiene que ser un Dios todopoderoso, tremendamente inteligente, sabio, que conoce todas las cosas, que está fuera del tiempo, que está fuera de la materia, que no se rige por las leyes de la física. Y claro, suena como a nuestro Dios, ¿verdad? Y efectivamente, yo creo que el argumento cosmológico es muy bueno. El problema con ese argumento es tomarlo solo sin la revelación completa del Dios de la Biblia. Porque solo un argumento teórico, solo un argumento que convenza a nuestro racionalismo, solo un argumento intelectual no es suficiente para llegar a Dios. Porque estaríamos diciendo que el hombre puede de alguna forma escalar y llegar a entender a Dios. Y la verdad es que no es así. Entonces existen muchos argumentos dentro del teísmo. El argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento moral, el argumento ontológico, el argumento de Kalam, y la lista es larga. Y son buenos argumentos, pero no son suficientes. ¿Por qué nosotros creemos que Dios no solo existe, sino que reina? ¿Cuál es el argumento que nos convenció? ¿Cuál es el argumento que nos hizo saber y decir, sí, este es el Dios? ¿Fueron las estadísticas? ¿Fueron las leyes de la física? ¿Fue ver la creación completa del universo y ver que el ajuste era tan fino que tenía que haber un Dios? ¿Fue la moralidad que vemos en el hombre la que nos convenció de que tiene que haber un Dios que creó esto? No, son buenos argumentos, pero nosotros creemos en este Dios por fe. Porque Él vino a nosotros, Él se reveló a nosotros. Si tenemos esa certeza, tal como dice Hebreos, la certeza de lo que no se ve es por fe. La fe es pues la fe y la convicción de lo que no se ve. ¿Quién ha visto a Dios? No hemos visto a Dios. Hemos visto a Jesucristo, su revelación más grande. Pero a Dios, el Padre, no le hemos visto. ¿Y cómo creemos en Él? Es por fe que creemos. Es por fe que creemos y nos acercamos a Dios, al gran yo soy. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Les suena ese verso? Hebreos 11, capítulo 11, verso 3. Verso 6 del mismo capítulo, que dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Te das cuenta que cuando te acercas a Dios, no es que tú juzgas si es que Dios existe, no es que tú ves los argumentos, los tomas y dices, sí, es un buen argumento, me convence o no me convence? No, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Por tanto, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Nosotros somos salvos por esa fe y creemos por esa fe. Entendemos que el universo fue hecho por fe. Y nos distinguimos de simplemente levantarnos y levantar nuestro intelecto y decir, encontré a Dios a través del razonamiento, de la filosofía, de la ciencia. No, y no digo que estén mal esos argumentos. Me encanta estudiarlos porque efectivamente muestran matices del Dios de la Biblia, cómo ha dejado su huella en la creación. Pero no son suficientes. Necesitamos ser salvos por fe. Y es por fe que creemos esto. Porque no es cualquier Dios. No simplemente nos convencemos de que Dios existe, es que tenemos que subyugarnos a Él. Tenemos que servirles. Tenemos que creerle, tenemos que obedecerle.
La palabra nos enseña que Dios reina. Él es el gran yo soy. Cuando dice eso, habla de su autoexistencia, de que es un Dios eterno. Entonces, ¿cuál es la razón por la que nosotros creemos, amados hermanos? ¿Cuál es la razón por la que creemos en este Dios y estamos en este lugar estudiando las obras de Dios? La fe, no son los argumentos. Y me encantaría explicar los argumentos de la existencia de Dios si son entretenidos. Pueden pedirle a Jaime que les pase un libro de teología sistemática o ver alguna página de apologética, estudiar algún autor y son interesantes. Pero la verdad es que cuando nosotros tratamos de definir y sobre todo pelear con un ateo y decir, ¿sabes qué? Tú no crees en Dios, yo creo que sí existe y te voy a tratar de convencer con el argumento cosmológico, con el teleológico, con el argumento moral, voy a tratar de convencerte con el argumento de Kalam. ¿Qué estamos haciendo? Es elevar a esa persona al estrado del juez. Nosotros somos el abogado que le entrega evidencia al juez. ¿Y dónde ponemos a Dios? En el banco de los acusados. Y esperamos que esta persona, este ateo, decida si es que sí o no, si le gusta la evidencia, entonces sí existe, y si no, entonces Dios no existe. ¿Se dan cuenta que ese es un tremendo error que podemos cometer? ¿Por qué? Porque Dios no está en el banco de los acusados. Dios reina, soberano por sobre todas las cosas. Entonces, un entendimiento y una aproximación a Dios únicamente racional y a través de estos argumentos nos va a dejar muy lejos del Dios de la Biblia. Sobre todo porque si elevamos nuestro intelecto y nuestro entendimiento como la pieza última de información y de autoridad que podemos tener, entonces somos orgullosos. ¿Y qué pasa con los orgullosos? ¿Qué pasa con los que se elevan? Exactamente, el Señor los mira de lejos. Dios da gracia al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Entonces, ¿somos teístas? Sí. ¿Somos monoteístas? Sí. ¿Creemos en el Dios de la Biblia? Por supuesto que sí. Por eso estamos acá. Pero no es lo único que necesitamos. Necesitamos obedecerle, necesitamos amarle. Ese es el mandamiento que Dios nos dio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Jesús agrega también con toda tu mente. En Marcos, no sé si se han dado cuenta de ese detalle, pero en Deuteronomio, cuando dice amarás al Señor tu Dios, dice con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero Jesús agrega en Marcos también con toda tu mente. No porque cuando hablemos del corazón, o cuando en Deuteronomio se hablaba del corazón y de la mente y del ser, nos estaba englobando la mente, pero muchas veces tratamos de separar estas cosas. La mente es parte de nuestro ser. Y por ende tenemos que amar también a Dios con toda nuestra mente. No solo con nuestros sentimientos y emociones, sino que con todo lo que somos. Entonces, esa es una primera aproximación a Dios para entender las obras. Dios es uno. Dios creó todas las cosas, Dios es diferente de sus obras, Dios permanece, Dios gobierna, Dios reina, Dios preserva todas las cosas, actúa contingentemente a través de todas ellas. Y si creemos en este Dios, entonces debemos conocerle más y más, estudiar a este Dios. Vamos entonces ahora un escalón más, o varios escalones más, y alejémonos de esta mirada y aproximación simplemente humana, del estudio antropológico. Dejemos eso un segundo de lado y centrémonos en este Dios, en el Dios en el que creemos, en el Dios de la Biblia, en el Dios al cual tú adoras, al cual yo adoro. El Dios vivo, como dice la palabra. Y les hago una pregunta simplemente para introducir un punto. ¿Tú eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? Piénsalo un segundo, probablemente varios pueden responderlo rápidamente, pero ¿tú eres pecador porque pecas o tú pecas porque eres pecador? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos la naturaleza del ser, podemos entender mucho mejor por qué obra de tal forma. Y es por eso que al aproximarnos a las obras de Dios, debemos entender cómo es el ser de Dios. ¿Cuál es la importancia de entender el ser de Dios? Es saber luego cómo Él va a obrar. Entonces, ¿somos pecadores porque pecamos? No, pecamos porque somos pecadores. De la misma forma, Dios obra de esta manera, Dios obra con poder porque Dios es de esta forma, porque Dios es soberano, porque Dios es todopoderoso. Entonces, para estudiar las obras de Dios y entenderlas y tener un preámbulo al acercamiento a las obras de Dios, es tremendamente necesario estudiar y conocer el ser de Dios, cómo Él es, cómo es su naturaleza. Amén. Cuando hablamos del Dios verdadero, escribe aquí,
no podemos pensar que Dios es simplemente un tema más a ser estudiado. Tener una visión antropocéntrica, como lo veíamos antes, es decir, donde el hombre es el sujeto central y Dios es simplemente parte de una de las ramas del conocimiento humano. Cuando hacemos eso, perdemos la base sobre la cual nos paramos. Pero si comenzamos con el Dios vivo, el Dios de la Biblia, a construir, entonces esto tiene más sentido y tiene más lógica. Porque Él es el Dios que conoce todas las cosas. Él es el Dios que nos creó. Él es el Dios que creó las leyes del universo, pero también las leyes de la lógica. Todo lo que pasa en este mundo pasa en el mundo y en el universo de Dios, en su creación. Entonces, a Dios no llegamos a través de nuestra mente simplemente. Dios viene a nosotros y necesitamos conocer a ese Dios de la Biblia. Ok, ahora estamos entonces hablando del Dios de la Biblia y vamos a adentrarnos un poco en esto. La primera pregunta es, ¿podemos comprender a este Dios de la Biblia? ¿Podemos comprender al Dios vivo, al Dios todopoderoso? La respuesta es no. No le podemos comprender, pero sí le podemos conocer verdaderamente. No lo podemos conocer completamente ni exhaustivamente, básicamente por una limitación nuestra, porque Dios es Dios. Dios es grande, Dios es infinito, Dios es eterno. Entonces no le podemos conocer completa y exhaustivamente, pero sí le podemos conocer verdaderamente. Como dijo Pablo, en parte conocemos. No conocemos todo. Y de hecho conocemos, ¿por qué razón? Porque Dios nos ha revelado el conocimiento, Dios nos ha revelado la verdad. Y Dios hace una revelación acerca de sí. Si se dan cuenta, estoy tocando hartos puntos. El conocimiento de Dios, la existencia de Dios, la revelación de Dios, una aproximación a Dios. Porque al final les voy a mostrar por qué es necesario, al estudiar las obras de Dios, entender un poco de todos estos conceptos. Las cosas secretas, dice Deuteronomio 29:29, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos revela su carácter, Dios nos revela de sus obras. ¿Nos reveló todo? No, pero sí nos reveló lo necesario. Lo necesario para conocerle, lo necesario para amarle, lo necesario para acercarnos a Él, lo necesario para ser sus hijos a través de nuestra fe puesta en Él, particularmente en la persona de Jesucristo. Entonces, hay diferentes categorías en que se entiende esta revelación. Unos hablan de revelación natural y sobrenatural, que tiene un poco más que ver con la diferencia que gira en torno a la naturaleza del objeto de la revelación de Dios. Pero también está la revelación general y la revelación especial. Y por supuesto que no quiero entrar en este detalle, pero la revelación general y la revelación especial son dos formas en que entendemos que Dios se relaciona con su criatura. En una se relaciona con su criatura más desde el punto de vista Dios-criatura, Dios-criatura que porta la imagen de Dios y nos revela, como decía bien Lucy, a través de las cosas que vemos, los cielos que cuentan la gloria de Dios, el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Romanos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Verdad? Eso lo conocemos muy bien, ese pasaje. Esa es una revelación general que Dios hace a través de todas las cosas. No es suficiente. No podemos ver la naturaleza, ver las estrellas, por mucho que a mí me gusta hacerlo, no puedo ver las estrellas, la naturaleza, no puedo ver al hombre y llegar a la conclusión de soy pecador, hay eternidad en mí, voy a tener que dar cuenta por las cosas que hice delante de Dios. Si fallo, voy a ser condenado para siempre, pero en la persona de Jesucristo voy a encontrar justificación por medio de la fe. No hay ninguna obra de la creación que te pueda hacer llegar a esa conclusión. Es por eso que no solo nos sirve la revelación general, que por cierto es hermosa, importante, fundamental, pero también hay una revelación que se llama la revelación especial, que es las manifestaciones de Dios ya más directamente con el individuo en su sentido de pecador, Dios todopoderoso, individuo pecador, y Dios acercándose a Él para rescatarlo, para salvarlo, para darle vida. Esta revelación especial tiene mucho más que ver con la salvación, con el plan de redención de Dios. Y es aquí donde entendemos la manifestación de Dios, su palabra, los milagros y el punto más alto de la revelación de Dios especial. ¿Quién es? Es Jesús, Jesucristo. Él es la imagen
del Dios invisible, es el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas, visibles o invisibles, dice la palabra en Colosenses, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y dice que Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Entonces, cuando entendemos la creación, cuando entendemos la providencia, tenemos que tener a Jesucristo elevado al máximo, porque solo a través de Él podemos entender todo el resto de las cosas de Dios. Solo a través de la revelación de Jesucristo podemos entender en profundidad el carácter de Dios. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Y no sé si recuerdan en Juan lo que le dice Jesús a sus discípulos. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces, si queremos estudiar las obras de Dios, si queremos estudiar al Dios de las obras, necesitamos estudiar, conocer, pero también amar a Jesucristo, que es la mayor revelación que Dios ha hecho de su carácter, de su bondad. Y no sé si tienen en mente un pasaje que está en 1 de Pedro 3:15, y parafraseando un poco, porque no me acuerdo exactamente cómo es, pero dice estar siempre atentos, alerta, listos para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros y hacerlo con humildad, con reverencia. Efectivamente debemos hacerlo así, debemos dar razón de nuestra esperanza. No tratar de convencer al ateo de que el teísmo es el camino correcto, no, sino que dar razón de nuestra esperanza. ¿Han escuchado ese versículo? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Le suena? ¿Cómo parte ese versículo? No parte diciendo, sé contencioso y trata de convencer a la gente, está listo para dar razón. No, parte diciendo, pero santificar al Señor Jesucristo en vuestros corazones. El comienzo de la sabiduría y de cualquier entendimiento más profundo de Dios es santificar al Señor Jesucristo en nuestros corazones. El comienzo de cualquier entendimiento y sabiduría es el temor de Dios. Y la palabra dice también en Colosenses que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento de Dios. ¿Podemos conocer a Dios sin pasar por Jesucristo? No, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo es la pieza final y más grande de la revelación del Dios invisible. Ahora, en cuanto al Dios invisible, en cuanto a su naturaleza esencial, déjenme leer lo que dice un teólogo. Dice, es del todo evidente que el ser de Dios no admite definición alguna. No podemos tratar de definir a Dios. Para definir a Dios, lógicamente, tendríamos que comenzar a buscar un elevado concepto bajo el cual Dios pudiera coordinarse con otros conceptos, ¿verdad? Como cuando clasificamos a los animales, vertebrados, por aquí, o mamíferos. Tendríamos que encontrar una categoría que pueda abarcar a Dios. Y eso, amados hermanos, no existe, porque Dios está por sobre toda la creación. Entonces, luego tendríamos que señalar las características que fueran aplicables únicamente a Dios. Pero semejante definición, genético-sintética, ¿cómo se llama?, no puede darse de Dios, puesto que Dios no es una de varias especies de dioses. No puede reducirse simplemente a un género. Entonces lo que necesitamos para entender a Dios es más bien una definición que se llama analítico-descriptiva. Y no quiero entrar en términos complicados, pero una definición analítico-descriptiva es enumerar características de la persona o cosa para poder entender un poco más del ser. El problema con este acercamiento, y es el problema que siempre vamos a tener al tratar de encasillar a Dios, al tratar de definir a Dios, el problema es que no hay definición tan completa que pueda abarcar a nuestro Dios, al Dios de las obras, al Dios que creó todo el universo, al Dios que gobierna por sobre todas las cosas. ¿Quién podría atreverse a ponerse de pie aquí y definir a Dios? ¿Hay alguien que se preste de voluntario? ¿Leo? ¿David? Jaime, que yo creo que Jaime es el que tiene que saber. Jaime, ¿podrías ponerte de pie y definir a Dios? ¿Cómo no? Si tú eres tan estudioso. Amados, no podemos. No podemos. Voy a tener que usar este ejemplo, pero ni siquiera el pastor nos podría ayudar con eso. Y el pastor de la iglesia tampoco. Porque, amados, definir a Dios, siendo nosotros la creación y la criatura, es el absurdo mismo. Tratar de definir nosotros a Dios, el que creó todas las cosas, es el absurdo mismo. Recuerden que Dios dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. La Biblia no parte haciendo un tremendo argumento de la existencia de Dios, parte diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
La Biblia no se calienta la cabeza tratando de defender a Dios. No, Dios no necesita defensa. ¿Creen que Dios necesita alguna defensa? Dios es el Dios soberano que reina por sobre toda la creación, que está antes de la creación. Es el Dios todopoderoso. ¿Podríamos tratar de definir al Dios que dice yo soy el que soy? Es autoexistente. Ese pasaje nos enseña que es autoexistente. Una definición de esta clase no puede ser completa si tratamos de enumerar las características de Dios, puesto que es imposible dar una descripción exhaustiva y positiva. Otro pasaje que nos ayuda así a entender un poco mejor sobre la esencia de Dios, sobre la sustancia de Dios, sobre su ser, su naturaleza, es aquel que se encuentra en Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu, y los que lo adoran necesitan adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces tenemos sí una primera aproximación, porque Dios nos reveló eso. Dios es espíritu. Dios es espíritu, entonces ya hasta aquí tenemos que Dios es espíritu y es autoexistente porque Él es el que es. Ok, vamos avanzando de a poquito. Se dan cuenta que los pequeños retazos y pequeños conceptos que podemos tener de Dios es porque Él en su gracia ha condescendido en revelarlo, y no solo revelarlo, sino que revelarlo en términos que nuestra mente pueda entender. Pero amados, cuando estudiemos las obras de Dios en este retiro, debemos siempre tener presente que Dios es alto y sublime. Tan alto como los cielos son más altos que la tierra, sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le ha dado consejo? ¿Quién le ha establecido una regla, una dirección? ¿Quién lo guió en su caminar? ¿Quién le prestó algo a Dios? El ser de Dios se caracteriza por su profundidad, su plenitud, su variedad y gloria que sobrepasa toda nuestra comprensión. Y la Biblia lo presenta como un todo gloriosamente armónico, sin ninguna inherente contradicción. Ahora, entendemos que no podemos comprender a Dios en su profundidad. ¿Cómo podemos comenzar a entenderlo? ¿Cómo podemos comenzar a conocerlo? Una de las formas que tenemos para poder hacerlo es estudiando sus atributos. Jaime me comentó que retiros atrás y tiempo atrás estudiaron un poco de los atributos de Dios, ¿verdad? Y sería bueno hacer un repaso. No hay tiempo para hacer el repaso de todos los atributos, pero sería bueno siempre tener en mente cuáles son los atributos de Dios, porque al entender a Dios y sus atributos, podemos entender cómo es su obra. Recuerden que nosotros creemos que la Biblia es autoritativa. ¿Por qué? Porque Dios tiene autoridad. Creemos que la Biblia es inerrante y no se equivoca porque Dios no se equivoca. Entonces cuando entendemos y queremos estudiar las obras de Dios, debemos estudiar el ser de Dios y sus atributos. Dice lo siguiente, y hay un par de cosas que les quiero leer tal cual como están porque no lo puedo decir de mejor forma. Siento que esto se ha ido bajando un poco. Dice, de la simplicidad de Dios se sigue que Él y sus atributos son uno solo. Sus atributos no pueden ser considerados como otras tantas partes que entran en la composición de Dios, porque Dios no está compuesto de varias partes, como sí lo estamos nosotros. Tampoco se pueden considerar los atributos como algo agregado al ser de Dios, sino que es eternamente perfecto. Entonces, no es que Dios está en su esencia y a eso le agregamos atributos y nos queda una clara imagen de lo que es Dios. Dios es uno. Dios no está compuesto por partes. Dios no tiene pasiones como si las tenemos nosotros. Dios no tiene accidentes. Dios es perfecto. Dios es uno. Dios es simple. Se acostumbra a decir en teología que los atributos de Dios son Dios mismo, según Él se nos ha revelado. De hecho, los escolásticos, los estudiosos, decían que Dios es todo lo que Él tiene. Se dice que Dios tiene luz, que Dios tiene sabiduría, Dios tiene amor, Dios tiene justicia, y con base en la Escritura podemos decir que Dios es luz, que Dios es sabiduría, que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es espíritu. Entonces, sí nos sirve estudiar los atributos como una aproximación más completa que la anterior a lo que es el ser y la esencia de Dios. Y la esencia completa está en cada atributo y cada atributo en la esencia. Y debido a esta estrecha relación de Dios y sus atributos, y que se conservan recíprocamente, puede decirse que el conocimiento de los atributos incluye el conocimiento de la esencia divina. ¿Amén? Entonces, ¿nos sirve conocer los atributos de Dios? Por supuesto que sí, porque conocemos cómo Dios obra. Y al conocer cómo Dios obra, tenemos un entendimiento más profundo de sus atributos. Es un círculo virtuoso. Mientras más conocemos a Dios, mejor comprendemos su obra, y al mejor comprender su obra, mejor conocemos a Dios. Ahora, hermanos, y esta va a ser la única instancia de participación dentro del tema.
ayúdeme por favor a mencionar algunos de los atributos de Dios. Son muchos, y yo sé que ustedes saben varios. Mencionen, levanten la mano, levanten la voz y díganme algunos de los atributos de Dios, algunas de sus perfecciones. Todopoderoso, perfecto. Verdadero, omnisciente, vamos. Soberano, hay como para que todos digan uno o dos. Omnipresente, eterno, santo, inmutable. Vamos. Puedo pensar en 10, 15 o 20. Misericordioso, un Dios de amor, santo, único, infinito, inmanente, admirable. Hay tantas cosas que pudiéramos decir sobre Dios. Entendemos mejor sus obras al entender sus atributos. Entonces, por ejemplo, cuando estudiemos la obra de la creación, va a ser muy bueno recordar que Dios es todopoderoso, que Dios es sabio, que Dios es omnisciente. Cuando Jaime nos comparte mañana de la providencia y vemos que Dios gobierna, es muy bueno recordar que Dios es un Dios soberano, que Dios gobierna soberanamente, que no le pide permiso a nadie. Cuando estudiemos de la concurrencia y que Dios actúa en y a través de todas las cosas, es muy bueno recordar que Dios trasciende a todas las cosas, que Dios está presente en todas las cosas, pero de la misma forma y sin caer en el panteísmo se distingue de toda su creación. Cuando hablemos del decreto, y esto no es necesariamente fácil, cuando hablemos de la predestinación, va a ser bueno recordar que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios sabio, que Dios es un Dios eterno. Su decreto es eterno, es justo y lleno de misericordia. Su decreto es santo y es sabio. ¿Se dan cuenta que al aproximarnos a las obras de Dios, es necesario conocer el ser de Dios y al Dios que obra? Él obra conforme a su ser y por eso sus obras son grandes. Comencé diciendo, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que las quieren. ¿Queremos buscar nosotros las obras de Dios? ¿Conocerlas? ¿Buscar a Dios, su nombre, buscar su poder, buscar su obra, buscar de Él? Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Es imposible separar la obra de Dios de su ser, de su esencia. Dios nos ha bendecido, de hecho, conforme a sus riquezas en gloria, pues obra conforme a su carácter. Entonces, cuando Dios nos dio vida eterna, entendemos que es eterna porque Él es eterno. Dios no solo nos dio vida y nos alargó la vida por un tiempo, Dios nos dio vida eterna porque su ser es eterno. Dios nos predestinó y lo hizo en amor, porque Él es amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice Efesios. Nos santificó porque Él es santo. Todo el obrar de Dios es conforme a su carácter, a su esencia, a su ser. Y por eso necesitamos conocer a Dios. Nuevamente hago la pregunta del comienzo. ¿Le conocemos? ¿Alguien puede decir que conoce a Dios? Lamentablemente el pueblo de Dios perecía por falta de conocimiento. No solo un conocimiento teórico, sino un conocimiento verdadero, relacional con Dios. Pidámosle ayuda y misericordia al Señor para que no sea nuestro caso. No nos perdamos por falta de conocimiento del Dios Santo. Quiero darles una definición o resumen, porque es la única forma en que tengo de mencionar todos los atributos que creo que son importantes para este fin de semana de las obras de Dios. Y voy a utilizar una definición que habla de su ser, me quedan todavía algunos minutos, que habla de su ser y de su obrar. Dice, y quédense con esta definición, no traten de memorizarla porque son bastantes puntos y no es fácil, pero traten de pensar en cada una de las palabras que voy diciendo. Con respecto a su ser, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, que es infinito en su ser y perfecciones. Es un espíritu purísimo, es invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Es inmutable, es inmenso, es eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo, muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Se dan cuenta de lo grande que es nuestro Dios? Lo temible, y entendemos un poco mejor de ese Salmo 2 que dice, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor.
Porque nos acercamos ante un Dios que es eterno, excelso, exaltado por sobre todas las cosas. Con respecto a su obrar, que es lo que más nos interesa para este retiro, quiero que escuchen esta pequeña definición. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad alguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos y decretos. A Él son debidos todo culto, adoración, servicio, obediencia que tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. ¿Alguien lo puede repetir de memoria? Yo creo que no. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que al tratar de entender el ser de Dios, nos encaminamos a una tarea difícil? Una tarea tremendamente grande y superior a nuestra mente y a nuestro entendimiento. La única forma que tenemos de conocer a Dios es a través de su revelación, de su palabra y por su misericordia. Y quiero hacer un paréntesis con respecto al conocimiento. 5 minutos de paréntesis, me quedan 12. 5 minutos de paréntesis con respecto al conocimiento. Al hablar de este gran Dios, reflexionamos en las palabras de Cristo en Juan 17, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, amado. ¿Por qué Dios dice que esa es la vida eterna? ¿Por qué esa es la vida eterna, amados? Porque conocer a Dios nos va a tomar la eternidad. Nunca vamos a agotar el conocimiento de Dios, el maravillarnos de Dios, de su creación. Cuando lleguemos al cielo no va a pasar una semana, ni un año, ni 1000 años, ni 10.000 años, y vamos a poder decir, ya lo conozco. Vamos a seguir maravillándonos cada día, por toda la eternidad. Y Dios es suficiente. Y cuando ya haya pasado una eternidad, todavía va a quedar una eternidad por delante y una eternidad de cosas por conocer de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios, amados hermanos, es un conocimiento eterno, que no tiene límites, que no se acaba. Y por supuesto que va más allá que el conocimiento intelectual. Es conocer de Dios, pero es también conocer a Dios. Un conocimiento, como lo dije ya varias veces, relacional. Cuando en la Biblia habla de que Adán conoció en la intimidad a su mujer, dice, Abraham conoció a Eva, y utiliza la palabra en hebreo yadá. Ese es un conocimiento no de conoció a Eva, supo quién era, no. La conoció en la intimidad. Esta es la forma en que se nos llama a conocer a Dios, en la intimidad. No simplemente racional, de forma racional, no simplemente de forma teórica, sino una íntima relación con Dios. Y nuevamente recordamos que el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué pasa? Se esforzará y actuará, dice la Biblia en Daniel. ¿Por qué vemos tanta gente que no se esfuerza, que no actúa, que está de brazos cruzados en las bancas de las iglesias por años? Porque no conocen a su Dios. Quizá conocen de Él, pero no conocen a su Dios. Y con respecto al conocimiento necesitamos no solo conocer de Él, sino que conocerle a Él. De forma relacional, íntima, verdadera. Para no perecer. Cuando dije que su pueblo perecía por falta de conocimiento, no es que al pueblo le faltaron libros, amados. Le faltó amar al Señor. Con todo el corazón, con toda la mente. Y nuevamente, por favor, que no se entienda de esta manera. No estoy diciendo que el conocimiento teórico, intelectual sea malo. Jesús nos dijo que hay que amarlo con la mente también. Pero debemos conocerlo realmente. Y más importante que eso, ser conocidos por Él. Ser hallados en Él. Sería lamentable que a alguno de los que estamos aquí Dios le diga, nunca los conocí. ¿Será que Dios se refería a que no se dio cuenta que esa persona estaba en el mundo? No, no es un conocimiento intelectual de la persona. Es un conocimiento verdadero, relacional, íntimo.
Ese es el conocimiento que queremos de Dios. Ese es el conocimiento que necesitamos de Dios para entender sus obras. No basta con estudiar sus obras. Tenemos que conocer a Dios y amarlo para poder entender cómo es que Él obra. Conocerlo en lo íntimo. Entonces, ya hemos visto algunas de las cosas que necesitamos para entender las obras de Dios. Vimos que necesitamos un claro concepto de Dios, ¿verdad? Una primera aproximación. Vimos que necesitamos su revelación para conocer sus obras, conocer el ser de Dios para conocer sus obras, conocer de sus atributos y sus perfecciones, y necesitamos también un conocimiento relacional de Dios por medio de la fe. ¿Qué otras cosas nos pueden servir para conocer las obras de Dios? Sus nombres, por ejemplo, que se estudiaron hace algún tiempo. Cuando dice que Él es El Shaddai, ¿qué significa? Que Él es todopoderoso. Muy importante para entender su obra de creación. Cuando se dice que Dios es Kurios, que es Señor, es muy importante para entender que Él es soberano y gobierna de forma soberana por sobre todas las cosas. ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar a entender mejor las obras de Dios? La Trinidad, por ejemplo. ¿Cómo son las relaciones dentro de la deidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Nos servirá eso para entender las obras de Dios? Claro que sí, porque Dios obra interna y externamente. Y aquí está donde podemos empezar a hablar de las obras ad intra y ad extra, sin querer seguir sumando conceptos a la exposición ni marear a nadie, pero Dios obra hacia afuera, ¿verdad?, en donde podemos nosotros percibirle, pero también Dios obra en lo interno, en la Trinidad, en la eternidad. Antes de que existiera el mundo, Él ya estaba en gloria y Dios obraba. Esas obras internas se llaman obras ad intra, que son obras enteramente inmanentes de Dios, propias de su ser. En latín se le dice el opera ad intra. Dios obra de forma interna. Se llaman así porque son internas del ser divino y no terminan en la criatura. Y de estas obras hay dos clases. Y nuevamente, no los quiero marear, pero va a ser importante definir estas dos clases rápidamente para que, y sobre todo para la providencia y para el decreto de Dios, es importante entender esto. Dentro de las obras internas de Dios, las ad intra, las que no terminan sobre la criatura, al menos inicialmente, están las obras inmanentes de Dios en sí mismas, que son las obras personales de generación, que es solamente un acto del Padre, de filiación, que pertenece únicamente al Hijo, y de procesión, que puede atribuirse solamente al Espíritu Santo. Entonces están las obras que son personales y únicas de cada persona dentro de la Trinidad y son internas de la Trinidad. Y por otro lado de esas obras ad intra están también las opera immanentia donec ex enunt. ¿Qué es eso? Ese es el latín para decir obras inmanentes de Dios antes de salir, antes de ser expuestas, antes de ser reveladas. Son obras esenciales de Dios, obras del Dios Trino, que están inmanentes en Dios, o sea, encerradas dentro de su ser, hasta que son ejecutadas en su obra de creación, en su obra de providencia y en su redención. Y los decretos divinos, que vamos a ver a continuación, son esa clase de obras, están dentro de esa categoría. Entonces, ¿se dan cuenta que para entender las obras de Dios también es bueno entender a la Trinidad? Porque internamente la Trinidad obra, internamente y hacia afuera. Cuando Dios obra hacia afuera, que es todo lo que nosotros vemos y conocemos y podemos percibir, las obras de las que estamos hablando, que llegaron de alguna forma a nosotros, esas son obras que llamamos ad extra, obras externas al ser de Dios, que tienen que ver directamente con las criaturas. En latín, opera ad extra. Son propias de la libre voluntad de Dios y no son necesarias en el sentido de que Dios las necesite para subsistir, para su existencia. No son necesarias. ¡Wow! ¿No es necesario que Dios haya creado el universo? Amados, no. No somos el centro. No somos el centro ni del sistema solar, mucho menos de la galaxia, ni del universo, porque esto no se trata de nosotros, no es de nuestra propia gloria, es de la gloria de Dios. Todas las obras manifiestan y tienen como fin último la gloria de Dios. Entonces, las óperas ad extra, las obras externas del ser de Dios, son aquellas actividades y resultados por medio de los cuales la Trinidad se manifiesta fuera de ella. Y esto nunca son trabajos de una persona. Esta es la Trinidad completa actuando. Entonces, cuando nosotros recibimos y entendemos las obras de Dios que nos llegan a nosotros, es siempre la Trinidad completa, el ser de Dios como uno, actuando. A pesar de que podemos distinguir que en la economía de la Trinidad y en su dispensación de las obras, podemos ver que en algunas cosas el Padre actúa con mayor preeminencia, por ejemplo en la creación,
En la redención vemos al Hijo con mayor preeminencia. En la santificación vemos al Espíritu Santo con mayor preeminencia. Amados, solo para terminar, porque justo quedan 3 minutos. Por todas estas razones anteriores, por lo grande del tema que tenemos por delante, por lo grande que es el Dios que queremos conocer y estudiar, por lo grande que es Dios y lo pequeño que somos nosotros, es importante hablar de estos temas. Tener un concepto correcto de Dios, de su ser, de sus perfecciones, de su existencia, de su revelación, de sus relaciones. Porque estos temas quizás no son necesariamente tan difíciles de comprender, pero sí son difíciles de aceptar. Vamos a estudiar cosas que quizás no nos caigan tan bien, cosas que no sean tan fáciles de digerir. Y es donde tenemos que recordar que si tenemos problemas con sus obras, es porque tenemos problemas con su ser. Si no nos gusta cómo Él actúa, el problema no es la obra, el problema lo tienes con Dios. Es por eso que necesitamos misericordia nuevamente, gracia, para conocer el ser de Dios de forma verdadera, relacionar y por tanto poder maravillarnos de las maravillas de sus obras, que nuevamente dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Que el Señor nos permita tener ese deseo de conocer sus obras, de buscarle. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Les invito a que nos pongamos de pie, hermanos, y que nuevamente en reverencia, si te acomoda, cierra tus ojos y hagamos una oración sincera a Dios para venir delante de Él. Yo también voy a levantar la voz, pero comienza haciendo una oración pidiéndole a Dios gracia y entendimiento para este fin de semana. Que nos dé la capacidad de no solo entender, sino que de aceptar también las cosas que nos parezcan y las que no nos parezcan. Porque Él es un Dios soberano. Él hace como le place. Y lo que hace es bueno, es sabio, es justo y es santo. Ora entonces a Dios para que abra nuestro entendimiento y nos permita contemplar las maravillas de sus obras. Señor amado, los cielos cuentan tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Podemos ver vestigios del ser de Dios en la creación que tú has hecho. Pero en tu gracia también te has revelado a nosotros con claridad a través de la persona de Jesucristo. Y por Él te damos gracias, porque Él es la imagen del Dios invisible. En Él te conocemos a ti, Padre amado. Danos entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, pero por sobre todas las cosas, rompe las durezas de nuestro corazón. Porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que tú nos hiciste para la alabanza de la gloria de tu gracia, con la cual nos has aceptado en Jesucristo. Gracias, Señor, por esto, por este retiro que comienza, por esta primera aproximación. Queremos ser fieles en buscarte diligentemente, en conocerte, Señor, acercarnos a ti, sabiendo que eres galardonador de los que te buscan. Te damos gracias porque por la fe estamos aquí. No es por nuestra capacidad, no es porque encontramos un buen argumento, no es porque somos más sabios, Señor. Es únicamente por tu misericordia. Es únicamente por tu gracia. Bendecimos tu nombre, te exaltamos porque eres el alto y sublime, el Dios todopoderoso, nuestro Padre y nuestro Rey, soberano por sobre todas las cosas. Que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Y demos, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.